El sepulturero de las brujas. Realmente no sé por dónde empezar aquí, porque nunca imaginé que escribiría algo así. No importa mi nombre, y quizá ni siquiera la ciudad donde vivo, pero lo que me pasó es real, y por mucho que intente olvidarlo, hay noches en las que despierto empapado en sudor frío, con la sensación de tierra en los dedos y el olor a madera podrida asfixiándome. Trabajé durante más de 20 años como sepulturero en un cementerio pequeño y sencillo de un pueblo donde todos se conocen. Fue un trabajo duro, pero honesto. Nunca me faltó nada, y gracias a Dios pude sacar adelante a mis hijos, todos ellos personas educadas y decentes. Mi esposa es maestra, de los que todavía creen que la educación cambia el mundo. Y llevamos una vida tranquila. Nunca he tenido problemas con nada sobrenatural, ni soy de esas personas que creen fácilmente en las historias. Pero hay cosas que no se pueden explicar. Y lo que pasó ese día cambió todo. Era un martes, alrededor de las 4 de la tarde. Estaba terminando de tapar una tumba reciente, cosa rutinaria, cuando noté un ataúd un poco fuera de lugar, cerca del viejo muro del fondo, donde ya casi no hay nadie enterrado. Fue diferente. Era de madera demasiado limpia, oscura, casi negra, con tiradores de metal que parecían nuevos. Me pareció extraño porque yo misma me encargo de todos los entierros y no había constancia de ningún entierro ese día. Caminé hacia allí, curioso, y al acercarme sentí un escalofrío frío recorrer mi columna. Me detuve frente al ataúd y me di cuenta que simplemente descansaba en el suelo, cerrado, pero sin ningún tipo de identificación. No tenía nombre, ni fecha, ni nada. Decidí ir a llamar al administrador, pero cuando regresé con él, el ataúd ya no estaba allí. Desapareció, así de simple. Y él seguía mirándome con esa cara de «te estás haciendo viejo», como si todo lo hubiera imaginado. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, fui al cementerio. No pude dormir bien pensando en ello. Sabía lo que había visto. Y cuando llegué allí, el ataúd estaba de vuelta, en el mismo lugar, de la misma manera. Pero ahora había un hoyo cavado al lado, profundo, justo del tamaño adecuado para un entierro. Y lo más extraño, no lo había cavado. Nadie lo tenía. Conozco cada centímetro de ese piso y habría oído cualquier movimiento durante la noche. Me quedé allí unos minutos, con el corazón acelerado, tratando de comprender qué estaba sucediendo. El silencio era pesado y lo único que se podía oír era el sonido de los árboles meciéndose en la distancia. Por alguna razón que ni siquiera yo entiendo, me sentí obligado a enterrarlo, como si tuviera que hacer eso. Como si alguien me estuviera observando. Agarré la pala y comencé a empujar el ataúd dentro del agujero. Cada movimiento mío parecía más difícil que el anterior. Mis brazos se sentían pesados y el aire a mi alrededor se sentía más frío. Cuando la madera tocó el fondo de la tumba, casi caí de rodillas. No había ninguna razón para ello. Solo era un trozo de madera con un cuerpo dentro, como tantos otros que he enterrado. Pero algo en esa mujer me molestaba. Sí, pude ver su rostro por un segundo cuando abrí la tapa. Parecía que estaba durmiendo, piel pálida, cabello largo y oscuro, sus ojos cerrados, pero su rostro parecía como si alguien sonriera por dentro. Una sonrisa falsa y malvada. Rápidamente cubrí el agujero, sudando frío, y me fui sin mirar atrás. Pero a partir de ese momento, nada volvió a ser normal. En los días siguientes comencé a sentir un resfriado constante, incluso bajo fuerte luz solar. Un resfriado que venía desde dentro, como si tuviera hielo en el pecho. Perdí el apetito, comencé a perder peso rápidamente y sentí que mi energía desaparecía lentamente. Pensé que era algún tipo de enfermedad, así que fui al médico. Me hice pruebas, tomé vitaminas, cambié mi dieta. No sirvió de nada. Los médicos dijeron que estaba sano, pero yo sabía que no. Me sentí podrido por dentro, como si
Algo me estuviera chupando la vida. Por la noche oí pasos fuera de la casa. Mi esposa dijo que era solo mi imaginación, pero yo sabía que había algo allí. Y entonces, una noche, la vi. Me encontraba en la cocina, tomando un vaso de agua, ya de madrugada, cuando noté que había alguien en la puerta del pasillo. Pensé que era mi esposa, pero cuando miré de cerca, me quedé congelado. Era ella, la mujer en el ataúd, allí de pie, mirándome fijamente, sin parpadear. Abiertos, los ojos negros, ahora estaban hundidos como dos agujeros. La misma sonrisa en su cara, una sonrisa que me heló el alma. Parpadeé y ella ya no estaba. Pensé que me había asustado. Comencé a dudar de mi propia cordura, pero luego comencé a verla también en el cementerio. Desde lejos, entre las tumbas, a veces sentado, a veces caminando entre las lápidas, como esperando algo o por alguien. Hablé con mi esposa, le conté todo, sobre el ataúd, la visión, el frío, la sensación de morir por dentro, pensando que estaba perdiendo la cabeza. Pero aún así me llevó a un curandero en un pueblo cercano. Era una anciana, de esas que todos buscan cuando nada más funciona. Cuando me miró no dijo nada durante unos segundos. Luego, en voz baja, dijo: «Te cavaste tu propia sentencia. No debería haber sido enterrada». La mujer explicó que yo había sido parte de un ritual, que ese ataúd había sido colocado allí para mí, y que al enterrarla, la acepté. Y ahora, ella estaba atada a mí. Según el curandero, ella era una bruja antigua, condenada, olvidada, pero aún viva en espíritu, esperando a alguien que acepte llevarla de regreso a la tierra. Y ese alguien era yo. Dijo que la única manera de romper el vínculo era devolver la vida que le habían dado, es decir, sacrificar un alma inocente en el mismo lugar donde estaba enterrada la bruja. No quería creerlo. Salí de allí furioso, diciendo que aquello era una locura. Pero por dentro, algo en mí ya sabía que era verdad. Cada noche era peor que la anterior. La bruja estaba cada vez más presente. Llegó un momento en que ya no podía dormir, ni comer, ni estar solo. Mi esposa intentó ayudarme, pero ella también estaba agotada por todo eso. Una noche me desperté temblando, con dolor en el pecho y dificultad para respirar. Me miré al espejo y apenas me reconocí. Estaba demasiado delgado, con ojeras. Parecía un cadáver. Sentí que no podía aguantar más. Ese fue el día en que me rendí. Regresé al cementerio por la noche, sin avisar a nadie. Estaba desesperada, y allí vi a una señora anciana, perdida entre las tumbas. Ella parecía confundida. Dijo que estaba buscando a su marido. Intenté ayudar, pero algo dentro de mí se oscureció. No sé cómo explicar cómo sucedió. Todo era rápido, oscuro, fuera de control. Cuando me di cuenta, mis manos estaban cubiertas de sangre y el cuerpo de la dama ya estaba dentro del agujero donde había sido enterrada la bruja. Fue como si me estuvieran guiando, como si alguien dentro de mí hubiera tomado el control. Enterré el cuerpo a toda prisa, jadeando, llorando, vomitando, pero tan pronto como la última pala de tierra lo cubrió todo, el frío desapareció. El silencio volvió y mi cuerpo se sentía diferente. Caminé a casa como si nada hubiera pasado. Me miré al espejo y vi nuevamente color en mi cara. Tenía hambre. Dormí por primera vez en semanas, pero la paz no duró. Pasaron los días y mi salud regresó por completo, como si nada hubiera pasado. Pero ahora lo que no me dejaba en paz era la culpa. Había matado a una persona, un inocente, alguien que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Empecé a aislarme, dejé de trabajar, me distancié de mi mujer, de mis hijos. No podía mirar a nadie a los ojos. Pasé la mayor parte de mis días encerrado, tratando de entender cómo llegué a ese punto. Yo, un hombre decente y trabajador, ahora un asesino. Todo por algo que ni siquiera debería estar allí.
una trampa sobrenatural, un castigo que cayó sobre mí sin explicación. A día de hoy no sé si todo eso fue real, si fui víctima de un hechizo o simplemente perdí la cabeza. Pero lo que sí sé es que esa mujer se me apareció una última vez. Yo estaba acostado, casi dormido, cuando la vi a los pies de la cama. La misma cara, la misma sonrisa, pero esta vez no me miró con odio. Fue como si me estuviera agradeciendo, como si lo que hice hubiera completado lo que ella quería. Después de eso, nunca la volví a ver. El resfriado no volvió. Mi salud se mantuvo estable, pero nunca volví a ser el mismo. Nunca. Hoy escribo esto no para buscar perdón, porque sé que no lo merezco. Escribo porque ya no puedo contener esto más. Quizás alguien lo lea y entienda lo que pasó. Quizás alguien esté pasando por algo similar. Pero lo que viví no se lo deseo a nadie. Hay cosas que nunca deberíamos ver, nunca debe tocarse, mucho menos enterrar. El cementerio es un lugar de descanso, pero esa noche dejé reposar algo que nunca debió regresar a la tierra. Y el precio que pagué fue mi alma, el fantasma del vigilante. Nunca pensé que le diría esto a nadie, y mucho menos en un foro. Pero hay cosas que, cuando permanecen dentro de nosotros durante demasiado tiempo, empiezan a pudrirse desde dentro. Y este silencio que llevo dentro me duele desde hace años. Trabajé como vigilante nocturno en un pequeño cementerio del interior de Jalisco. Era un trabajo que nadie quería, y lo acepté más por desesperación que por elección propia. Había estado pasando por algunos problemas de salud. Mis hijos me ayudaban con lo básico, pero necesitaba tener mis propios ingresos. El encargado del cementerio me dijo que estaba tranquilo, que solo debía dormir allí y estar atento a posibles invasiones o vandalismo. El lugar tenía una pequeña habitación con cama, estufa y baño. No era cómodo, pero era habitable. Y al principio, realmente, todo estaba muy tranquilo. Durante el día, el cementerio estaba cuidado por un jardinero y una muchacha que limpiaba las tumbas. Yo solo llegaría al final de la tarde, cerraría las puertas y me quedaría allí hasta el amanecer. Las primeras semanas fueron normales. A veces, algunos niños saltaban el muro intentando asustarnos o romper algo, pero lo único que tenía que hacer era encender la linterna y gritar para que salieran corriendo. Me acostumbré a la rutina, a los ruidos normales de la madrugada, a los gatos que pasaban entre las lápidas. Pero hubo un día que me preguntaron una cosa extraña. El administrador me llamó y me dijo que una familia importante de la ciudad quería que prestara especial atención a una tumba específica. Dijo que recibiría un bono, pero que no debía cambiar nada, solo observar. Tenía curiosidad, por supuesto, pero acepté. Y ahí fue cuando todo empezó a cambiar. La primera noche que comencé a prestar atención a esa tumba, sentí una incomodidad que antes no había sentido. Era un antiguo mausoleo, grande, con esas barras de hierro oxidadas a su alrededor. En la piedra estaba grabado el apellido Gutiérrez de la Mora, algo que hacían personas realmente importantes. Me senté en la silla cerca de mi caseta de guardia y miraba hacia allí de vez en cuando. A eso de las 3 de la mañana vi a un hombre caminando entre las lápidas, lentamente. Parecía grande, fuerte y llevaba un sombrero de ala ancha y un abrigo pesado. No pude ver su cara correctamente. Cogí la linterna y me dirigí hacia esa dirección, pensando que era algún borracho que había saltado el muro, pero simplemente desapareció detrás del mausoleo. Cuando llegué allí no había nadie. Me quedé allí escuchando pasos, cualquier cosa, pero lo único que se podía oír era el viento y un ladrido lejano. El terreno cerca de la tumba estaba removido, como si alguien hubiera cavado allí recientemente. Eso me dio un escalofrío extraño, pero traté de pensar que podría haber sido algún animal o tal vez incluso uno de los niños que invadieron.
Al día siguiente se lo comenté al administrador, pero él simplemente me dijo que estuviera atento y que no me preocupara demasiado. Parecía que ya sabía que algo raro pasaba allí, pero prefería no hablar de ello. En la segunda noche me volví más atento. Me instalé en un banco con una cafetera y dejé la linterna cargada. A eso de las 2:30 de la mañana vi al mismo hombre. Él estaba allí de pie, mirando fijamente la tumba. Esta vez pude ver mejor. Tenía unas manos enormes y sucias y sostenía una pala. Cavó un hoyo a pocos metros del mausoleo. Observé desde lejos y me quedé congelado. Estaba hablando solo, pero solo pude entender una frase que repitió varias veces. Ningún mal queda sin castigo. Sentí una angustia en el pecho que no puedo explicar. Di 2 pasos hacia adelante y él giró la cabeza hacia mí, pero en lugar de avanzar o huir, simplemente desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Corrí de regreso a mi caseta de guardia, cerrando la puerta como si eso me protegiera de algo así. No dormí el resto de la noche. Cuando amaneció, fui al lugar y el agujero estaba allí, profundo, bien cavado, como si alguien hubiera iniciado un entierro, pero fuera del agujero no había tierra, ni huellas, solo el agujero. Se lo volví a decir al administrador y se puso pálido. Renuncié ese mismo día, pero él me rogó que me quedara una semana más. Dijo que duplicaría mi sueldo. En contra del sentido común, acepté. Realmente necesitaba el dinero. En la tercera noche aparecieron los niños. Eran 4. Debían tener entre 17 y 20 años. Ya habían invadido otras veces, saltando el muro del fondo. Se burlaron, patearon jarrones, rompieron imágenes de santos. Esta vez fueron más agresivos. Tiraron piedras a mi puesto de guardia, se rieron, me llamaron viejo inútil. Salí con la linterna, gritando, pero ellos corrieron hacia las lápidas, desapareciendo en la oscuridad. Fue entonces cuando lo volví a ver, el hombre del abrigo y el sombrero, pero esta vez no estaba cavando. Me dirigí directamente hacia los chicos. Todo sucedió muy rápido. Me quedé allí, sin reaccionar. Oí un grito ahogado, luego otro. Vi cómo a uno de los muchachos lo agarraban por el cuello y lo arrojaban contra una lápida. Los demás gritaron, pero no pudieron escapar. Fue como si el suelo los atrapara. Me escondí detrás de un árbol, observando todo a través de mis dedos. Ese hombre no era humano. Era mucho más fuerte, más rápido. Uno de los chicos intentó golpearlo con un trozo de madera y salió despedido, con un sonido seco, como si se hubiera roto por dentro. No puedo olvidar el sonido de las palas cavando. Después de que volvió el silencio, caminé hacia el lugar lentamente, temblando. Los 4 agujeros que habían estado allí la noche anterior ahora estaban cerrados, nivelado, como si hubieran enterrado algo allí. No había sangre ni huellas, solo los agujeros tapados y las lápidas intactas. Llamé a la policía por la mañana diciendo que había oído gritos y ruidos extraños. Hicieron una búsqueda superficial, pero no encontraron nada. Dijeron que los chicos probablemente se habían escapado después de cometer actos de vandalismo. Hasta el día de hoy, nadie los ha encontrado. Desaparecieron sin dejar rastro. Después de eso, nunca volví a dormir bien. Me quedé 2 noches más, pero el hombre nunca volvió a aparecer. El cementerio quedó en un silencio absoluto, pero sentí que estaba allí, como si me estuviera mirando, aunque yo no pudiera verlo. Cuando finalmente terminó la semana, entregué las llaves sin mirar atrás. El administrador simplemente dijo, «Gracias, viste más de lo que debías». Nunca volví a hablar con él, ni siquiera sé si todavía está vivo. Intenté olvidar lo que vi, pero no me abandonó. Todavía sueño con ese hombre, con los niños gritando, con las palas golpeando el suelo. A veces me despierto en mitad de la noche con el olor a tierra mojada en la habitación. Ya me mudé a otra ciudad. Intento mantener la mente ocupada, pero no sirve de nada. El peso de eso permanece conmigo. Nunca les dije eso a mis hijos.
Creen que el trabajo en el cementerio simplemente me deprimió y que lo dejé debido a mi edad. No me importa explicarlo. Nadie lo creería. Y en el fondo, quizás sea mejor así. Hay verdades que llevamos en silencio porque son demasiado pesadas para compartirlas con alguien. Lo más extraño es que nunca me sentí amenazada por ese hombre. Él nunca me atacó, ni siquiera se acercó a mí. Fue como si supiera que yo estaba allí solo para mirar, como si mi presencia fuera parte de algo más grande, como si me permitiera mirar. Y quizás por eso decidí escribir aquí, porque no quiero llevarme esto a la tumba sin dejar constancia de ello. No sé quién era ni qué protegía, pero estoy bastante seguro de que esa tumba era suya, o alguien a quien amaba. Y los chicos pagaron por faltarle el respeto a algo que nunca entendieron. Lo que realmente me asusta es pensar si todavía está allí, si aún deambula entre las lápidas esperando que sea la siguiente que cruce la línea. Porque aprendí una cosa: hay lugares que llevan una justicia que no es la nuestra, y cuando esta justicia se mueve, nadie escapa. Nunca más volví a poner un pie en un cementerio, ni siquiera para el funeral de un familiar. Lo siento, invento el dolor, cualquier cosa, pero no entro, porque sé que si vuelvo a pisar allí, podré volver a verlo, y no sé qué pasaría. Algunas noches, cuando el viento sopla más fuerte, todavía oigo esa voz resonando suavemente, casi como un susurro en mi mente. Nadie es castigado. Y cada vez que escucho eso, recuerdo la mirada en sus ojos. No era ira, fue un juicio. Desearía poder decir que lo inventé todo, que era solo una ilusión, fruto del cansancio o de una medicación equivocada. Pero no fue así, fue real. Sus ojos eran reales. El peso de la tierra recién excavada era real. El olor, el miedo, todo esto vive conmigo hasta el día de hoy. Si trabajas o has trabajado en un cementerio y alguna vez has sentido que no estabas solo, quizá te hayas cruzado con él también. Y si lo hiciste, espero que hayas terminado en el lado correcto.